Es 17 de diciembre de 1790. En la Plaza Mayor, el epicentro de la capital de la Nueva España, se realizan obras de nivelación del suelo para instalar una nueva red de agua. Los trabajos se detienen. Los zapapicos que abrían fácilmente el blando suelo arcilloso del antiguo lago de Texcoco se topan con un obstáculo, una mole de piedra maciza, enterrada apenas a unos pocos metros bajo sus pies, les impide continuar los trabajos. Poco a poco, con el esfuerzo de varios hombres y el uso de cuerdas y palancas, la gigantesca pieza de basalto fue liberada de la tierra que la había custodiado por 231 años. De pronto, la figura tallada en un disco de 3 metros de diámetro y 24 toneladas en piedra hizo recordar a los presentes que, bajo sus pies, yacían testigos fieles pero mudos de la grandeza del imperio mexica de Tenochtitlán. Bienvenidos a Laberintos de la Historia, el podcast donde desenterramos los enigmas del pasado con mirada crítica. Yo soy Oscar y en este 6º capítulo los invitamos a recorrer la historia de un monolito que, en su magnitud y simbolismos, ha reclamado justamente su lugar como ícono de la identidad nacional mexicana. Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web www.laberintos-de-la-historia.mx y en sus plataformas de podcast favoritas. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente en Laberintos de la Historia. Para este 6º capítulo también nos acompaña nuestra ya recurrente Alicia. ¿Cómo estás? Hola Oscar, hola a todos. Estoy muy emocionada de estar nuevamente aquí en Laberintos de la Historia. Y también deseosa de comenzar el tema de hoy, que además de historia está cargado de simbolismos e identidad. Hoy hablaremos de la Piedra del Sol, un monolito que ha transitado por nuestra historia siendo venerado, malinterpretado, reinterpretado, pero que no deja de sorprendernos. ¿Te parece si entramos en materia? Cuando gustes. ¿Comenzamos? A finales del siglo XVIII, la Nueva España, con capital en la Ciudad de México, era gobernada por el virrey Juan Vicente de Güemes, Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo. Una de sus encomiendas era modernizar la capital del vasto territorio que se extendía por el sur en lo que hoy son los países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En el Golfo, Cuba, Puerto Rico y la Capitanía General de Santo Domingo, actual República Dominicana. Hacia el norte, las Californias, Nuevo México, Texas, así como importantes porciones de los actuales estados de Arizona, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Oregón y Washington. La importancia de la Nueva España como eje neurálgico de la corona española se fundamenta en su posición geográfica estratégica, el control del comercio con el continente europeo, así como la importantísima aportación a las arcas españolas derivadas de la extracción de oro y plata, en donde la Ciudad de México era el epicentro y la Plaza Mayor, hoy conocida como el Zócalo, jugaba un papel simbólico y cultural fundamental, pues era el corazón pulsante y la máxima expresión del poder tripartita, político, religioso y económico. Así es, y el virrey de la Nueva España comienza entonces con las labores de remozamiento de la Plaza Mayor, flanqueada por la Catedral Metropolitana, el Palacio Virreinal y el Portal de Mercaderes. Fue durante estos trabajos que se descubre a pocos metros bajo el suelo el imponente monolito que se encontraba boca abajo, con la superficie labrada, la que hoy conocemos, asentada en la tierra, y la parte superior sin labrar, casi tocando la superficie del suelo. Esta posición, en la que fue enterrada por orden del arzobispo Montúfar en el siglo XVI para suprimir la memoria de los ritos prehispánicos, fue clave para su preservación durante 2 siglos. Y es que a mediados del siglo XVI, a pesar de los esfuerzos de evangelización, muchos indígenas continuaban venerando a sus antiguos dioses en secreto o practicando sincretismo, es decir, la mezcla de ritos católicos con prehispánicos. Montúfar temía que la mera presencia visible de estos grandes monolitos actuara como un foco de memoria y resistencia religiosa. La Iglesia Católica consideraba la Piedra del Sol y a otras esculturas monumentales mexicas no como obras de arte o ciencia, sino como ídolos paganos y demoníacos,
Mientras estos símbolos estuvieran a la vista, se creía que existía la tentación para los recién convertidos de caer en la idolatría. Paradójicamente, la orden del arzobispo Montúfar de enterrar la piedra en la Plaza Mayor tuvo un efecto secundario crucial: su preservación. Al estar enterrada boca abajo, la cara labrada de la Piedra del Sol quedó protegida de la intemperie, del vandalismo y de ser utilizada como material de construcción, como sí ocurrió con muchas otras estructuras prehispánicas, permitiendo que la obra llegara en condiciones notables a su redescubrimiento en 1790. En las crónicas de Antonio de León y Gama, que era astrónomo, antropólogo, anticuario y escritor novohispano, se hacen los primeros estudios a la Piedra del Sol y otros monolitos descubiertos en ese mismo periodo de tiempo. Él vio en esos glifos la prueba irrefutable de que los mexicas eran poseedores de un profundo conocimiento del cosmos, en donde el Sol era la deidad que daba vida y movimiento al mundo actual, y creían que su energía y presencia eran esenciales para la continuidad del universo. Su obra sentó las bases para la arqueología mexicana y abrió camino para investigaciones posteriores sobre la cultura mexica y su legado. Así pues, por órdenes del virrey, la Piedra del Sol fue colocada en el costado occidental de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Se instaló ahí no solo para evitar su destrucción, sino para que sirviera, irónicamente, como un reloj público y, más simbólicamente, como una advertencia moral contra la paganía. Estuvo ahí por 93 años. Este acto de colocarla en la catedral fue una forma de la Iglesia de subyugar el símbolo mexica, forzándolo a convivir con el cristianismo, pero su presencia tuvo el efecto contrario: se convirtió en un imán para el orgullo local. Solo una década más tarde, a principios del siglo XIX, el naturalista y explorador prusiano Alexander von Humboldt viajó por la Nueva España. Impresionado por la obra, incluyó un estudio y una detallada lámina del monolito en su influyente obra Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América. Esto sacó a la Piedra del Sol del contexto puramente colonial y la elevó a la categoría de monumento científico y cultural ante los ojos de la élite europea, consolidando su reputación internacional. Casi un siglo después, en 1885, se produjo un hito crucial. La Piedra del Sol fue retirada de la catedral por órdenes del gobierno de Porfirio Díaz y trasladada al Museo Nacional de México en la calle de Moneda. Este acto, supervisado por figuras como Alfredo Chavero, marcó su transición de ser una advertencia moral a convertirse en una pieza central de la historia prehispánica de México. Ya en el siglo XX, arqueólogos como Alfonso Caso se basarían en estos estudios pioneros. Caso refinó nuestra comprensión de los glifos de los 5 soles que están en el centro del monolito, confirmando que la piedra es un registro cosmogónico de las eras del universo mexica y no solo un almanaque. La superficie de la Piedra del Sol está cubierta de intrincados glifos y símbolos que representan la cosmogonía mexica. No es un calendario funcional para el uso diario en el sentido moderno, sino un cosmograma monumental que sintetiza la visión del universo, el tiempo cíclico y los cultos solares. Así, a través de estos estudios, la Piedra del Sol fue despojándose de su etiqueta simplista para revelarse como un mapa del cosmos, una profunda interconexión entre el tiempo, el espacio y el destino del pueblo mexica. Y es que en una lectura más completa de la Piedra del Sol, hallamos en el centro un rostro comúnmente identificado como Tonatiuh. Algunos expertos también lo relacionan con la deidad terrestre de Tlatecutli, enmarcado por el glifo Nahui Olin, 4 movimiento, que designa nuestra era actual. Esta figura central es un claro recordatorio del destino cósmico, pues sus garras sostienen corazones humanos y su lengua es un cuchillo de sacrificios. La continuidad de la vida en el quinto sol depende del sacrificio. El mito de los 5 soles es la base cosmogónica de la civilización mexica y explica la creación, destrucción y regeneración cíclica del universo. Cada sol o era es un intento de los dioses por crear una humanidad perfecta y un cosmos estable, y cada uno terminó en catástrofe, en donde la humanidad tuvo que evolucionar para poder sobrevivir. Tras el fin del cuarto sol, los dioses se reunieron en Teotihuacán para crear un nuevo sol. Fue necesaria la sangre de todos los demás dioses para que el sol comenzara a moverse.
Este sacrificio divino es la base del entendimiento mexica de que la energía y el movimiento del cosmos deben ser sostenidos a través de la ofrenda y de la reciprocidad humana. Es muy interesante este pasaje fundacional de los 5 soles, donde encontramos una de las claves de la ideología imperial mexica. El imperio no se limitó a describir el origen de su teología centrada en el culto solar, sino que hábilmente ligó la historia de su pueblo y su capital, Tenochtitlán, con la antigua y mítica ciudad de los dioses, Teotihuacán. Al situar el nacimiento del quinto sol en Teotihuacán, los mexicas se presentaban a sí mismos como los herederos legítimos y los responsables directos de la continuidad de ese orden cósmico. No eran solo un nuevo poder, eran los designados para mantener el universo que sus ancestros espirituales habían creado. Y es también fascinante cómo los mexicas, al igual que otras grandes culturas, lograron dominar la medición del tiempo a través de la reconciliación de ciclos. En la Piedra del Sol, uno de los anillos concéntricos nos muestra los 20 signos del día que conformaban el calendario sagrado de 260 días, o Tonalpowali. La combinación de este ciclo ritual con el año solar de 365 días, o Xiuhpuhualli, resulta en el ciclo mayor de 52 años, el siglo mexica, crucial para la ceremonia del Fuego Nuevo. Pero esta asombrosa ingeniería calendárica no es exclusiva del pueblo mexica. De hecho, los mexicas la heredaron y adaptaron estos ciclos de civilizaciones mesoamericanas predecesoras. Los mayas, por ejemplo, poseían un sistema calendárico sincronizado de la misma forma fundamental, utilizando un calendario de 260 días y un calendario solar de 365 días. La sincronización de ambos calendarios resultaba también en una rueda de 52 años, que para los mayas marcaban un ciclo de renovación cósmica similar al Fuego Nuevo mexica. Este hecho subraya una tradición intelectual y científica compartida que se extendía por milenios y miles de kilómetros, un testimonio de la profunda conexión cultural y el intercambio de conocimientos en toda Mesoamérica. Esta habilidad para entrelazar el tiempo ritual con el tiempo solar es lo que distingue la complejidad intelectual de las civilizaciones de la región. Otro elemento filosófico está embebido en la Piedra del Sol. El anillo más exterior está dominado por 2 serpientes de fuego, flanqueando la piedra y portando en sus lomos los símbolos del año. Estas serpientes simbolizan el paso cíclico y la renovación del tiempo, el día y la noche, la vida y la muerte. En su conjunto, la Piedra del Sol representa la forma de entender el universo del Imperio Mexica, un universo en constante movimiento que se regenera, en donde la vida y la muerte son parte del mismo ciclo. También muestra un profundo conocimiento astronómico, en donde la ciencia se mezcla con la mitología del origen del tiempo y de las 5 eras, presente y pasado. Es también destacable que este gran monolito haya estado situado precisamente en el corazón del recinto ceremonial de Tenochtitlán, muy cerca del Templo Mayor. Este, a su vez, representa la dualidad cósmica, agua y guerra, fertilidad y sequía, con sus 2 adoratorios principales dedicados a Tlaloc, dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra. La piedra, al colocar al sol en el centro de su cosmograma, refuerza esta ideología. El universo se mantiene en equilibrio dinámico mediante la guerra ritual y el pago de la sangre a las deidades. Sin embargo, no debemos olvidar otro monolito también descubierto en el mismo año, la Coatlicue, que significa la de la falda de serpientes. Este monolito, que representa a la madre de los dioses, la tierra y el origen del dios de la guerra, Huitzilopochtli, encarna la fuerza primigenia, la dimensión terrestre y subterránea del universo. Con su collar de manos y corazones y su falda de serpientes, subraya la creencia mexica de que la vida emana de la muerte y que la tierra es tanto creadora como devoradora. Las investigaciones arqueológicas, dirigidas por prominentes figuras como Eduardo Matos Moctezuma, nos indican que al alinear la Piedra del Sol, representando el tiempo y el cielo, el Templo Mayor, la acción y la guerra, y a la Coatlicue, la tierra y el origen, se revela la estructura ideológica completa del Imperio Mexica. Si bien hemos ahondado en los simbolismos implícitos dentro de la Piedra del Sol, debemos tener sumo cuidado con la interpretación superficial del sacrificio ritual. La imagen del pueblo mexica como una cultura excesivamente sanguinaria, obsesionada con miles de sacrificios, es fundamentalmente una exageración histórica. Así es.
Esta narrativa es un pilar central de la leyenda negra española, una propaganda que sistemáticamente representó a los pueblos indígenas como bárbaros, paganos y sanguinarios. El objetivo era doble. En primer lugar, el difundir esta leyenda proporcionaba la base moral y teológica para que los conquistadores y la corona española justificaran la destrucción del imperio mexica y la esclavización de sus habitantes ante las cortes europeas. Si un pueblo era inherentemente malvado y anticristiano, su erradicación era una labor divina y civilizadora. Por el otro lado, representó a los conquistadores como los portadores de la superioridad europea, evangelizadora y civilizada, un contraste dramático que legitimaba la violencia ejercida en América. Como un dato muy esclarecedor, de 1519 a 1605, la población indígena en la Nueva España pasó en esos 86 años de 25 millones a solo 1 millón, una reducción del 96% de la población originaria a manos de las epidemias que se propagaron rápidamente entre personas sin inmunidad a las enfermedades del Viejo Mundo, pero también al trabajo forzado, a los enfrentamientos armados y en otra importante proporción al maltrato sistematizado contra la población indígena. Sí, los mexicas practicaban el sacrificio humano, pero este acto no puede ni debe juzgarse bajo lentes modernos o coloniales. Es vital comprenderlo dentro de su cosmovisión. Para los mexica, la vida en el quinto sol existía gracias al sacrificio previo de los dioses. El sol necesitaba el ofrecimiento de la sangre humana para tener la fuerza de levantarse cada mañana y continuar su viaje por el cosmos. El sacrificio era, por lo tanto, una deuda de vida, un acto de máxima reciprocidad para sostener el orden cósmico. Los sacrificios estaban estrictamente regulados por el calendario ritual de 260 días. No era un acto arbitrario, sino la máxima expresión de la responsabilidad del tlatoani y el pueblo para evitar la catástrofe y el fin del mundo. Además, existe otro factor ritual a considerar, las denominadas guerras floridas. Estas guerras eran enfrentamientos pactados y ritualizados entre la Triple Alianza, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, y sus rivales, principalmente Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula, cuyo objetivo principal y más conocido era precisamente obtener candidatos para el sacrificio. Estas guerras servían como un campo de entrenamiento y una prueba de valor para los jóvenes guerreros, quienes debían capturar a sus oponentes vivos. La captura era más prestigiosa que la muerte del enemigo en el campo de batalla. La meta de todo guerrero mexica era obtener honor y capturar enemigos. Sin embargo, ser capturado en combate, especialmente en una guerra florida, se consideraba una muerte gloriosa y una forma de autosacrificio. El guerrero capturado no era un simple esclavo. Su sangre se mezclaba con la de los dioses. Su muerte aseguraba su viaje a uno de los paraísos asociados al sol. Pero las guerras floridas no eran la única fuente para el sacrificio ritual. La idea de que el sacrificio era únicamente impuesto por la fuerza es incompleta. Había caminos dentro de la sociedad mexica que conducían al ofrecimiento de la propia vida, ya sea a través de la formación militar o mediante prácticas ascéticas. Existían grupos dentro de la sociedad, especialmente entre los sacerdotes y algunos miembros de la élite, que practicaban una vida de ascetismo riguroso. Este ascetismo incluía ayunos prolongados, vigilias y el sangrado ritual, donde las personas perforaban sus orejas, lengua o muslos con punzones de hueso para ofrecer su sangre a los dioses. En 1885, la Piedra del Sol fue finalmente retirada de la catedral y en 1964 se convirtió en la pieza central del Museo Nacional de Antropología, donde reside hoy. En este año de 2025, el museo recibió el premio Princesa de Asturias y de la Concordia, donde el jurado destacó al museo por ser heredero de una larga tradición en la defensa y en la preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad. Asimismo, se reconoció su papel como institución que expresa las señas de identidad de México. La Piedra del Sol es uno de los pocos documentos que nos hablan directamente de la mente mexica. Su estudio no es solo académico, es una ventana a una forma de vida, donde el arte, la ciencia, la religión y la política formaban la piedra fundacional del pueblo mexica. Un pueblo que a través de este monolito se muestra vibrante, en movimiento, en conexión con el universo. El legado de esta civilización no está solo en la arqueología, está en la cosmovisión,
el lenguaje y la resistencia cultural de los pueblos indígenas de México. La Piedra del Sol es un recordatorio de que la grandeza prehispánica es un fundamento de la identidad nacional que sigue palpitando en el presente. La Piedra del Sol es un laberinto en sí misma, pero gracias a los arqueólogos y estudiosos hemos podido trazar sus caminos cósmicos. Es un viaje que nos exige más que admiración, exige comprensión y respeto. Para cerrar este episodio, uno de los más importantes investigadores sobre la cultura mexica, Eduardo Matos Moctezuma, habla sobre la Piedra del Sol. Hemos transitado a través del tiempo para encontrarnos frente a un monumento que es el tiempo mismo, el tiempo petrificado. No de otra manera podemos referirnos a esta escultura en que el artista anónimo que la esculpió dejó labrada de manera prodigiosa toda la cosmovisión de un pueblo adorador del sol. 4 fueron los soles solares por los que había pasado la humanidad antes de su creación definitiva. Fueron 4 intentos en que la lucha entre los dioses dio paso a cada una de las creaciones para, a su vez, ser destruida e iniciar el combate cósmico con el que poco a poco se iba perfeccionando la obra de los dioses. Esta acción de creación-destrucción, esta concepción dialéctica de un universo que se expresaba a través de la dualidad y en constante cambio y transformación, quedó plasmado en la piedra con el surgimiento del quinto sol, el sol del hombre nahua, el Nahui-Olin, que cobra forma magnífica en esta piedra, que a poco más de 200 años de haber vuelto a surgir, aún se resiste a entregarnos todo su contenido ancestral. Capricho de los dioses, dirán unos, medianía de los sabios, diría yo, pues la piedra resiste el tiempo y los embates de quienes quisiéramos penetrar en sus misterios pétreos, y nos quedamos detenidos, absortos en el umbral de lo desconocido.